sobre el Renacimiento. Mi nombre es Guamaní Hernández Russo. El Renacimiento significa resurgimiento de algo. En este caso significa el nuevo resurgir de la cultura grecolatina, que se olvidó tras la caída del Imperio Romano. Este movimiento social, artístico y literario surgió en Italia, pero se expandió por toda Europa. A esta época se le ha llamado la Edad de Oro. Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión a mi grupo y a mí nos ha tocado el tema Renacimiento. Mi nombre es Pamela Córdoba Amán. El punto que les voy a exponer hoy día es Introducción. El Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento artístico-cultural durante el siglo XV y XVI. El Renacimiento afectó los pensamientos de las personas, tanto en la ciencia como en la cultura. Los principales exponentes del Renacimiento fueron artistas muy reconocidos, muy famosos en la actualidad, que hasta ahora podemos destacar los grandes procesos de la ciencia, tanto en lo natural como en lo humano. Por primera vez se logró apreciar las técnicas realistas de la pintura y de la escritura. La costumbre de escribir autobiografías y la invención de la imprenta logró facilitar las investigaciones. El desarrollo de conocimientos científicos había puesto en duda verdades que en esa época se consideraban muy importantes, como la forma de la Tierra, el lugar del hombre en el universo y otros más conflictos en lo que la vida se refiere. Uno de los principales conflictos que hubo en esa época fue por culpa de la Reforma Protestante. Mi nombre es Michael Gómez Guaraca, estudio en la Universidad Privada San Juan Bautista. Estoy en la carrera de Ingeniería Industrial en el primer ciclo. Bueno, en esta oportunidad les daré a conocer sobre la definición de Renacimiento. Se conoce como Renacimiento al movimiento artístico que tomó lugar en Europa Occidental, principalmente durante los siglos XV y XVII. Su nombre proviene de la idea renacer de elementos culturales que habían desaparecido en la Edad Media, tales como la preeminencia de la razón, de la proporción, del equilibrio, de la mesura, muchos de ellos presentes en la edad antigua, como las culturas Grecia y Roma clásica. Y bien, el Renacimiento es quizás mucho más reconocido por otras formas culturales. El mismo fue en representación a nivel artístico de todo el sistema de valores, tales como la propuesta del humanismo como sistema filosófico de la época. El Renacimiento surgió en la ciudad de Florencia, como consecuencia de la progresiva apertura de las ciudades al comercio, a la emergencia de nuevos grupos sociales conocidos como los burgueses, que invertían su capital en la compra de obras de arte, en el contacto con el mundo oriente, tales como elementos pertenecían al hombre de la época, comenzar a dejar todo en el teocentrismo, que le ponía al completo e indiscutible servicio a Dios, de pasar a observar la naturaleza de todos los que rodeaban y especialmente a sí mismo. Renacentista que debemos mencionar a los increíbles Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, Brunelleschi, Guito, Frangélico, etc. Profesor, compañeros todos, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad les voy a hablar acerca sobre los representantes del Renacimiento. Como primero tenemos a Mosaico. Fue un pintor italiano. A pesar de su brevedad de su vida, sus obras tuvieron bastante influencia para la historia de la pintura en la cual nosotros hoy conocemos. Y fue el primero en aplicar la pintura en las leyes de la ciencia. En 1432, Mosaico realizó su última obra, Piero de la Francesca. Fue un pintor italiano con amplios conocimientos en la pintura florentina. Sus obras estaban principalmente basadas sobre la leyenda medieval, la cual ayudó a Mosaico en la historia de la pintura. En 1465, Piero fue llamado a la corte humanista. Como tercero tenemos a León Bautista. En 1435 se trasladó a Roma para asumir el cargo
en la corte pontífice. Su contacto con las antigüedades que encontró en Roma dio pase a sus primeras obras y sus primeros escritos que cambiarían su vida. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre la importancia del Renacimiento. El Renacimiento tuvo lugar en casi todo el continente europeo y se extendió entre el siglo XV a finales del siglo XVI. No es de extrañar el nombre una época que buscaba renovar e investigar en los conocimientos, los paradigmas y no solo los sectores de la ciencia, sino también en el arte. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, que comenzó en la ciudad de Florencia, Italia. Es el fruto de difusión de ideas del humanismo. Con este periodo se instala una nueva forma de entender el arte. Ya no están controladas por los gremios y comienza a aparecer la figura de los artistas genios, por lo que ya no están en el anonimato, tienen fama y son reconocidos, además de surgir en el taller de maestros, donde se controla quiénes quieren ser artistas y se hacen encargados de clientes. La burguesía, la iglesia y la monarquía protegen a los artistas ya que se dan cuenta del valor y propaganda que pueden generar con estos. Gracias. Muy buenas noches amigos, mi nombre es Julio Jordán Olivares y el día de hoy yo les voy a hablar sobre las características del Renacimiento. El Renacimiento inició en el siglo XV y terminó en el siglo XVI. Fue una época en la cual se pudo ver el cambio de la cultura medieval a la cultura moderna. También se puede decir que se renovó en lo que eran los aspectos humanistas, en los aspectos filosóficos, en lo social, en lo ético, en lo moral y lo científico. También una de las características a la cual se reflejó mucho aquí fue la división entre lo cínico contra lo religioso. Uno de los problemas también que más reflejó fue la educación. Gracias a ello se creó un movimiento humanista que se encargaron ciertas personas de explicarlo, se podría decir. Entre ellos tenemos a Da Vinci, tenemos a Cervantes, tenemos a Rafael, a Shakespeare y entre otros, que ellos se encargaron de recopilar códices antiguos y pensamientos antiguos también, que buscaban cómo se animaban los griegos y los romanos. También podemos ver lo que era la organización social. Tenemos a los reyes, a los jefes, a los militares, a los cleros y para terminar tenemos a los campesinos. También se denotaron 3 etapas en el Renacimiento. La primera etapa se le llamó temprana, que fue desde el comienzo del siglo XV hasta el 400. Entonces, luego también vino la segunda etapa la cual se llamó el pleno. En el pleno se ve que es desde el siglo 1500 hasta el 1520. Luego viene la tercera etapa que se le llamó tardío, que es de 1520 hasta el 1600. También podemos ver sobre el pensamiento. El pensamiento renacentista fue siempre con la jerarquía universal de las cosas, o sea, de ver al hombre que podía cambiar el mundo y si él sufría era por falta de su propio esfuerzo, no era por culpa de que Dios estaba castigando. Bueno, eso es todo. Buenas tardes compañeros y profesor, me presento, soy el alumno de Irta y Sedano y soy de la Facultad de Ingeniería en Enología y Viticultura. Bien, les voy a hablar sobre la conclusión del Renacimiento. Como sabemos, el Renacimiento fue un movimiento de renovación cultural y artística, basado esencialmente en el humanismo, donde el hombre era la medida de las cosas y asimismo el arte deja de ser para Dios y pasa a ser un arte para el hombre. También da comienzo a la expansión mundial de culturas europeas, así como el descubrimiento de América por parte de los españoles. También cabe mencionar de que en estas épocas se corrompieron valores que llevaron a caer en los placeres y ocios. De la misma forma la corrupción. Se sabe que ni el clero se pudo librar.
esta etapa del hombre también se le considera como la más importante. A la vez, el crecimiento de las artes de todo tipo. Eso sería todo. Muchas gracias.